Viviana Moscoso, directora de Entepach, Encuentro de Teatro para Chillán, y Temachi, Teatro Magisterio Chillán, quienes saludamos a los invitados de hoy, Paula, Esteban, y a los asistentes a este seminario en línea, Gestión de Festivales de Artes Escénicas, Desafíos en Tiempos de Crisis. El objetivo fundamental del seminario en línea es conocer e intercambiar reflexiones acerca del funcionamiento y la orgánica estructural de los encuentros y festivales teatrales en tiempos de COVID-19. Este seminario es posible gracias al financiamiento del Fondar Regional 2020 y a la alianza con la agencia Porvenir para diseño programático. Saludamos entonces a nuestra primera invitada, Paula Vergara Ibáñez, socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomada en Gestión Cultural de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomada en Evaluación de Impacto de las Políticas Públicas de la Universidad de Chile, máster en Marketing Creativo y Visual, Communication de Madrid School of Marketing 2016. Se ha especializado en el estudio y gestión de públicos para proyectos y espacios culturales. Entre los años 2009 y 2011 fue encargada de estudios de audiencia en la Escuela de Espectadores. Entre 2011 y 2015 se desempeñó como coordinadora de estudios del Centro Cultural Gabriela Mistral GAM. Entre el año 2018 y 2020 fue encargada del área de público de la red de salas de teatro. Actualmente está a cargo del plan de formación de nuevos públicos para el Festival de Quilicura Teatro. Es profesora del Magíster en Gestión de Proyectos Artísticos de la Universidad UNIAC y colabora como investigadora en la consultora ACIDES. Bienvenida, Paula. Muchas gracias, Viviana. Esteban Larraín, director, guionista y productor. Esteban es periodista de la Universidad de Chile con estudios de cinematografía en Cuba e Italia. Máster en Ciencias Políticas en Francia, en París, la Sorbonne. En el año 1997 crea Piranja Films, productora a través de la cual ha escrito y dirigido los documentales Patio 29 en 1998, Ralco en el año 2000, El velo de Berta 2004, los largometrajes Alicia en el País 2008, La pasión de Michelangelo 2013 y la miniserie de TV Mary y Mike 2018, entre otras. También es cofundador, junto a la actriz y gestora cultural Patricia Rivadeneira, de Xenit, una plataforma de streaming que alberga lo mejor del teatro chileno y lo pone a disposición de una audiencia amplia y diversa, abarcando géneros como drama, comedia musical, clásico, teatro independiente y familiar, donde los montajes han sido grabados con múltiples cámaras y en alta resolución de imagen y audio 4K estéreo. Agradecemos a nuestros invitados por participar de este panel. Gracias a ti, Viviana. Gracias. Y hola, Paula. Debo recordarles que el panel de hoy, que es el tercero, el último, después de 2 viernes atrás, es Marketing y Desarrollo de Público para las Artes Escénicas. A continuación voy a formular 3 preguntas a cada uno de ustedes. Vamos a empezar con Paula. Paula, primera pregunta. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de desarrollo de público? ¿Qué implica realmente este concepto? Levantas la palanca y se abre. Bueno, gracias por la invitación, Viviana, gracias a Entepach, Agencia Porvenir, y un saludo a todos quienes nos están acompañando en la sesión de hoy. Respecto a tu pregunta, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de desarrollo de públicos? Podríamos decir que el desarrollo de públicos es un ámbito específico de la gestión cultural que se ha venido profesionalizando en los últimos años y que si uno quisiera definir esta noción en términos
simple, podríamos decir que consiste en situar a los públicos en el centro de la gestión de las organizaciones culturales. Sean estas organizaciones espacios culturales, festivales de artes escénicas, como es acá el foco de este seminario, u otro tipo de iniciativas. Ahora, para lograr esto de situar a los públicos en el centro de la gestión, el desarrollo de públicos provee de un marco estratégico para que las organizaciones puedan establecer una vinculación con sus distintos públicos de manera eficiente y eficaz. Y se trata de un marco estratégico que siempre y necesariamente parte del conocimiento de los públicos, ¿ya? Quizás para llevarlo a ejemplos más concretos, podríamos decir que para los públicos actuales de las organizaciones culturales, esos públicos que efectivamente están asistiendo y participando de la programación de la organización, el modelo clásico del desarrollo de públicos lo que hace es partir segmentando a las personas según la relación que poseen con la organización, o en otras palabras, identifican, por ejemplo, a quiénes son sus públicos primerizos, quiénes son sus públicos ocasionales, y quiénes son sus públicos regulares, ¿ya? Y a partir de ese conocimiento se aplican estrategias, en este caso de fidelización, que lo que hacen es propiciar un avance en esa relación, o sea, que los primerizos se transformen en ocasionales, o ocasionales en regulares, y así. Y por otra parte, también se aplican estrategias de implicación que permiten que en el caso de aquellos públicos que ya son regulares, esos públicos que están fidelizados, se involucren en mayor medida con la organización, ya no solo asistiendo de manera frecuente a su programación, sino que también aportando desde otras dimensiones a la gestión de la organización. Entonces, ahí es claro cómo para poder aplicar este tipo de estrategia, lo mínimo que debemos saber de nuestros públicos es con qué frecuencia están asistiendo, y esa es una información o un dato que no siempre las organizaciones tienen tan a la mano para poder gestionarlo y llevar a cabo estrategias de fidelización, de implicación. Por otra parte, las organizaciones también poseen públicos que son potenciales, que generalmente son personas que tienen un perfil parecido a los públicos actuales de la organización. Entonces, para poder llegar a ellos es importante tener claro cuál es ese perfil. Y esos públicos potenciales, si bien no están participando actualmente de la oferta de la organización, probablemente sí lo están haciendo en otras organizaciones culturales porque tienen ya un interés creado por el ámbito artístico cultural. Y entonces ahí lo que propone el desarrollo de públicos es poder trabajar en base a estrategias de atracción que permitan incidir en posibles barreras de acceso que puedan enfrentar esos públicos, que en el caso de los públicos potenciales suelen ser barreras más bien de orden práctico, como no tener conocimiento de la existencia de la organización, la lejanía y otras similares. Eso va a depender de cada caso, de cada organización, cuáles son las barreras de estos públicos potenciales, y también es importante poder estudiarlos para poder abordarlos a través de estrategias. Y finalmente también podríamos establecer que hay un segmento de la población, a los que llamamos los no públicos, que corresponden a segmentos de la población que habitualmente no están participando en nuestra organización, pero habitualmente tampoco participan de otras organizaciones culturales porque no hay un interés creado por las actividades artístico-culturales, que eso está muy correlacionado con el capital cultural con el que cuentan.
Y acá, en estos grupos, lo que se suele ver es que, además de las barreras que son de orden práctico, que tienen que ver, como decía antes, con la falta de información, o la lejanía, o a veces la falta de dinero para poder acceder a una oferta que es pagada, también están operando otro tipo de barreras, que son barreras de orden perceptual, que tienen que ver con creencias y posibles prejuicios en torno a lo que implica la asistencia a actividades artísticas, y también con barreras que son de orden simbólico y que tienen que ver con ciertas limitaciones para decodificar, interpretar y disfrutar los lenguajes artísticos. Y acá también va a ser súper relevante que podamos estudiar y conocer cuáles son esas barreras específicas en el caso de nuestras organizaciones para poder gestionarla. Entonces, en resumen, lo que hace el desarrollo de público es implementar estas diversas estrategias para diversos tipos de público que los distingue. Son estrategias que tienen objetivos distintos, pero son estrategias complementarias a la vez. Y a partir de esto lo que se busca es poder alcanzar un equilibrio de las organizaciones entre el poder captar nuevos públicos, por una parte, pero por otra parte que esos nuevos públicos, una vez que tienen y viven esa primera experiencia, puedan seguir profundizando su relación con la organización, podamos fidelizarlo, ¿no? Y los beneficios que tiene esto es evidente porque beneficia el desarrollo de las personas, de los públicos en su capital escénico, en este caso que estamos hablando de artes escénicas, pero además trae consigo beneficios para la organización en términos de su sostenibilidad en el tiempo. Eso Bien. a grandes rasgos respecto Sí. a qué implica el desarrollo del público. Después lo vamos a ver con algunas preguntas de los asistentes también. Uh-huh. Paula, vamos a pasar a la pregunta 2, para ti también, que dice lo siguiente. ¿Qué herramientas o metodologías son las más utilizadas para desarrollar un plan de público de un proyecto cultural o un espacio escénico? Bueno, como comentaba en la pregunta anterior, el desarrollo público siempre parte justamente del conocimiento de los públicos. Entonces, para poder elaborar un plan de público, lo primero que tenemos que tener y establecer claramente es un diagnóstico en torno a los públicos y al territorio. Y aquí tendremos que echar mano a las diversas fuentes de información que tengamos disponibles, y también a las diversas metodologías de investigación que podamos desarrollar según nuestras posibilidades y según nuestros recursos. Por ejemplo, en el caso de las organizaciones que cuentan con un sistema de ticketing, es importante tener en mente que esto no solamente constituye un canal de venta de entrada, sino que también constituye una fuente muy valiosa de información sobre los públicos actuales. Entonces nos permite poder revisar o conocer cuál es el perfil de esos públicos, cuál es el nivel de frecuencia de asistencia, con cuánta anticipación compran una entrada, cuánto han invertido en nuestra organización, que son variables que son muy relevantes para poder, a partir de ahí, diseñar estrategias de fidelización. Ahora, en el caso que no contemos con este tipo de herramienta, los estudios de público siguen siendo la alternativa más eficiente, y la alternativa complementaria también, cuando se cuenta con sistemas de ticketing. Las encuestas en particular permiten conocer los perfiles sociodemográficos de los públicos, y a través de metodologías cualitativas como entrevistas en profundidad, focus group, podemos recoger información más sensible, que es súper útil, por ejemplo, cuando queremos indagar en cuáles son las barreras de acceso, que a veces nos cuesta poder recoger esa información a través de una encuesta, ¿no?
Eso, bueno, lo importante es poder caracterizar a los segmentos de públicos de cada organización, poder conocer bien cuáles son sus motivaciones de asistencia y conocer cuáles son sus barreras de acceso, o qué impide que puedan participar más. Eso es en torno al diagnóstico, pero en cuanto a la implementación misma de las estrategias de desarrollo de público, también tenemos que tener en cuenta que aquí confluyen diversas herramientas y metodologías. Algunas herramientas que tienen que ver más con el marketing, que es uno de los focos de la sesión de hoy, y otras metodologías que tienen que ver más con la intervención social, donde podemos encontrar metodologías relativas a la mediación cultural, a la pedagogía, a la animación sociocultural, a otros formatos de participación más activa de los públicos también. En el caso de las estrategias de fidelización, por ejemplo, que lo que buscan es ir incrementando la frecuencia de asistencia de los públicos, y así ir avanzando en la relación con la organización, lo más eficiente en este caso va a ser aplicar una propuesta de marketing relacional, ¿ya? El marketing relacional lo que hace con sus herramientas, por ejemplo, el email marketing, permite generar una relación que es directa, bidireccional, con los públicos, con los segmentos de público. Y esto constituye un cambio de paradigma de cómo tradicionalmente se ha hecho, o se hacía hasta hace un tiempo, la comunicación o la difusión desde las organizaciones culturales, donde siempre el foco estaba puesto en la creación, en la obra, en las creaciones artísticas, y a partir de eso generábamos campañas para poder captar públicos como si para cada función tuviésemos que empezar desde cero. En cambio, el marketing relacional lo que propone es que trabajemos en base a los segmentos de público, y así, por ejemplo, para nuestros públicos primerizos vamos a aplicar una campaña de bienvenida que además los motive a repetir su asistencia, y eso va a ser así independiente de que sea la obra A, B o C, porque sabemos que en cada una de nuestras funciones vamos a tener una proporción de públicos primerizos, y así con los otros segmentos. Entonces nos ayuda a ser más eficiente en la relación y también en los costos de la comunicación. En el caso de públicos que ya están fidelizados, estos ya están dispuestos, como comentaba antes, a implicarse más en la gestión de los proyectos artísticos, de los proyectos de las organizaciones, y en este caso la propuesta metodológica va a tener más que ver con ofrecer plataformas de participación que promuevan su empoderamiento. Y acá vamos a encontrar diversas modalidades como instancias de co-creación artística, que puede ser lo más conocido o lo más común, pero también instancias de codifusión, donde se sitúan los públicos como embajadores de la organización, instancias de coproducción a través de voluntariados o de la generación de proyectos colaborativos, y de coprogramación, que puede ser una de las instancias más desafiantes para las organizaciones culturales, porque de alguna forma implica compartir ese poder programático. Para los públicos potenciales, que son personas que ya cuentan con un interés creado, que no están viniendo, pero cuentan con un interés creado por las artes, entonces están más receptivas a las propuestas del entorno. La propuesta metodológica va a tener que ver con el marketing digital, donde van a adquirir relevancia la web, las redes sociales para viralizar contenido, y que pueden ir apoyados también de acciones de comunicación masiva tradicionales, como medios tradicionales de comunicación, espacio público, impresión de materiales. Y también cuando se logra generar una primera experiencia, otro ámbito esencial es el diseño de esa experiencia, o lo que también se denomina el marketing experiencial. Y en donde lo que buscamos es, además de generar
una propuesta artística de calidad es que eso vaya acompañado de servicios idóneos, servicios de calidad, desde la infraestructura, la comodidad del espacio, la señalética, los servicios que otorgan valor agregado al espacio. Y finalmente, para los no públicos, que son aquellos segmentos que no están participando, que generalmente quedan marginados de la oferta artística cultural, ya ahí el abordaje metodológico es distinto porque implementamos más estas metodologías vinculadas a la intervención social, adquiere más sentido el trabajo con la mediación, con la animación sociocultural, con la pedagogía. Entonces creo que eso da como un panorama que permite graficar cómo en el desarrollo público confluyen una variedad de disciplinas, enfoques, herramientas y metodologías. Bien. Paula, nos queda todavía una pregunta. Quería informarle a los asistentes, amigos, todos, que estamos seleccionando sus preguntas. Vamos a terminar con la respuesta que dé Paula a la tercera pregunta para dar pie después y paso a Esteban. Y luego de eso vamos a ir seleccionando, vamos a ir diciendo las preguntas seleccionadas para dar respuesta a ella, dependiendo a quiénes estén dirigidas o a ambos. Paula, tu tercera pregunta. En el actual escenario de crisis sanitaria y con un notorio cambio en los hábitos de consumo y participación de los públicos, debido obviamente al confinamiento, ¿qué estrategias prioritarias debieran implementar los festivales de artes escénicas para promover el retorno de los públicos a las funciones presenciales? Yo creo que acá lo primero que debemos tener en cuenta es que estamos operando en un contexto altamente cambiante. Por lo tanto, si bien tenemos algunas pistas y algunas evidencias que se han generado principalmente de estudios internacionales para poder orientar la gestión de las organizaciones culturales en general, no contamos con certezas absolutas. Por tanto, yo me atrevería a mencionar algunos puntos que me parecen que son relevantes o quizás que son más bien aspectos a los que hay que prestar atención y hay que estar monitoreando para desde ahí luego diseñar estrategias más concretas. Lo primero que pienso es cómo aprovechamos este tiempo de confinamiento para no desaparecer y lograr permanecer en la mente de nuestros públicos. Seguramente todas las organizaciones, ya sean espacios culturales, festivales, otro tipo de iniciativas, con más o menos herramientas, han estado trabajando fuertemente antes de la pandemia para establecer un vínculo con sus públicos, por lo que no podemos dejar de ser en este momento, no podemos dejar que nos olviden en este momento. Y es el momento de seguir mostrando qué tan relevantes somos para la vida de nuestros públicos. En parte la aceleración de los procesos de digitalización, que hay que decir que parte del sector era bastante reacio a esto antes de que ocurriera la pandemia, han contribuido a esto, a permanecer como activos, pero de todas formas con la sobreoferta, podríamos decir, que existe de contenidos digitales, es importante poder pensar o repensar cuál es la propuesta de valor que estamos ofreciendo con nuestros contenidos digitales, que eso sea parte de la estrategia de la gestión en general y que nuestros contenidos no se pierdan en esta sobreoferta. Y también tener en consideración que una de las consecuencias de la digitalización es que se generan datos, datos que debemos saber gestionar. Va a ser importante ver cómo las prácticas de acceso desde lo digital luego van a empezar a convivir con las prácticas
que ver con el momento mismo de la reapertura de espacios, de iniciativas, cuando la autoridad sanitaria lo permita, digamos, pero más allá de eso también implica hacer un análisis de cuándo abrir inmediatamente una vez que se pueda, con qué programación, con la misma que tenía antes. Debo repensar mi programación según el contexto para poder tener una mayor conexión con lo que está pasando, con los públicos, con qué precios, los mismos de siempre, con qué medidas. Van a haber una serie de medidas que van a venir impuestas, pero qué otras medidas extraordinarias podemos tomar nosotros también para poder dar seguridad a nuestros públicos en sus visitas a los espacios, a las instancias culturales. Y para eso también va a ser fundamental en este periodo poder preguntar a los públicos, como no quedarnos en las ideas cerradas de siempre, sino que también aprovechar y preguntar a los públicos. Otro punto importante tiene que ver con la base de lo que es el desarrollo público, que tiene que ver con la segmentación y cómo aplicar estrategias diferenciadas según los segmentos. Y lo que sabemos, o lo que dice la evidencia, es que cuando llegue el momento de reabrir, una parte de los públicos va a estar más predispuestos a asistir de manera más inmediata. Y esos son los públicos más fidelizados, ¿no? Entonces tenemos que pensar cómo dirigirnos a ellos, y para hacer eso tenemos que saber quiénes son, tenemos que identificarlos, tenemos que, si no lo hemos hecho antes, tenemos que aprovechar este momento para poder revisar la información y poder analizarlos, identificarlos, saber cómo localizarlos y poder desde ahí generar estrategias de comunicación con ellos. Y creo que otro punto relevante también tiene que ver con el diseño de la experiencia, que también es algo importante dentro del desarrollo de público. Evidentemente, lo que diga la autoridad sanitaria va a determinar cómo va a tener que ser esta nueva experiencia en los espacios culturales. Vamos a tener que llevar a cabo esas medidas y tenemos que ver cómo se concretan, pero además también podemos tomar otro tipo de acciones que les permitan dar seguridad a los públicos en el momento de la asistencia. Y no basta solo con tomar esas medidas, sino que también vamos a tener que saber comunicarlos muy bien para poder generar la sensación de seguridad. Y esto es un punto relevante porque en general las organizaciones culturales son bastante eficientes en comunicar aspectos de la programación, características de su obra, pero no tanto para comunicar aspectos prácticos. Nunca comunicamos cuánto dura la obra, si hay estacionamiento o no. Esto va a implicar, además de eso, agregar la comunicación en torno a todas las medidas especiales que estamos llevando a cabo. Correcto. Bien, Paula. Gracias. Vamos a pasar a Esteban, por favor, Esteban. La primera pregunta para ti es, ¿qué es ESCENIC? ¿Cómo funciona y con qué propósito se crea como un proyecto cultural? Hola. ESCENIX se crea a fines del 2018, hace casi ya un año y medio. Lo fundamos Patricia Reveneira, la actriz, gesta cultural, y yo, en una suerte de realización epifánica de que efectivamente había había mucho teatro en Chile, de muy buena calidad, pero al mismo tiempo estaba totalmente concentrado en algunas pocas comunas de Santiago, y que efectivamente para el resto de Chile había muy poca oferta, y se da la paradoja que si bien se había invertido mucho en infraestructura tecnológica, en centros culturales, teatros regionales,
a lo largo de Chile. Efectivamente, el hecho de que gran parte de las compañías tuviesen sede en Santiago, quizás atraídas por el hecho que efectivamente la gran parte de las salas están en Santiago. Efectivamente es caro itinerar una compañía por regiones. Es caro, por supuesto, movilizar a la gente, la escenografía, el alojamiento, etcétera, etcétera. Entonces, pensamos muy sencillamente imaginar un Netflix de teatro que, por una parte, masificaba de golpe el acceso al teatro chileno, y al mismo tiempo que lo acercaba a gente que puede tener un capital cultural, que le hace ser interesada de forma natural por el teatro, también lo podía acercar también a gente amante del teatro, que no tenía, por ejemplo, la capacidad económica de ir todas las veces que quisiera, o la gente que incluso puede costearlo porque no tenía el tiempo de ir todas las veces que quisiera. Y de esta forma pensamos este único lugar virtual donde pudiesen estar las obras que, venían saliendo de cartelera, que iban a ser registradas en altísima definición, con múltiples cámaras, con un sonido espectacular, de forma tal que, por un lado, se beneficiaba a un espectador amante o potencial amante del teatro, pero por otro lado se le daba una ventana de comercialización a obras que, como es el teatro hace miles de años, es un acto efímero que sucede en un instante, en un momento, en una temporada, que tuvo meses de ensayos y mucho esfuerzo, y después simplemente quedan quizás las fotografías de escena que se postearon a la entrada del teatro. Entonces, estábamos bastante entusiasmados porque tenía una serie de potencialidades de beneficio, un lugar así, y lo que hicimos durante el 2019 fue que nos acercamos a distintas compañías amigas nuestras, porque el modelo de funcionamiento de Cenix es que no solamente nosotros somos una especie de teatro virtual, sino que somos productores de los registros audiovisuales de estas piezas. Eh, y en ese sentido, la velocidad en que nosotros podíamos justamente nutrir esta cartelera virtual iba a estar totalmente ligado a nuestras capacidades de grabar la mayor cantidad y editar después de obras posibles. Entonces, durante 2019 produjimos como 10 obras, que tratamos de ser lo más variados posibles en géneros y tipos, y tipos de público también. Y pasó que cuando íbamos a continuar la producción de obras este año, en marzo, vino la pandemia. Todos los teatros se cerraron, y lo que hicimos fue que adelantamos el lanzamiento de la plataforma, que estaba echada para fines de este año, en un escenario en que nosotros íbamos a continuar produciendo contenidos, de forma tal de alguna forma iniciar una especie de marcha blanca para probar, por una parte, el funcionamiento tecnológico de la plataforma, pero también probar algo que era nuevo, y que, si bien habían ciertas experiencias en el extranjero, en Chile era totalmente inédito, de cómo iba a reaccionar la gente a la experiencia de ver teatro en streaming, porque efectivamente teatro, digamos, en televisión es bastante conocido, de hecho hay programas de televisión que se han hecho desde los años 70 a la fecha, pero esto de ir a un lugar, este Netflix, y ver en cualquier momento y en cualquier lugar cuantas veces se quisiera una obra de teatro, no sabíamos cómo la gente iba a reaccionar. Entonces, lo que ha pasado en estos 3 meses es que hemos ido teniendo como sabiendo mucho de nuestro público, porque actualmente tenemos alrededor de 25.000 suscritos, tenemos ya más de 100.000 visualizaciones,
hemos incorporado a la cartelera muchísimas obras de teatro registros de teatro que si bien no fueron concebidas para su emisión por streaming, tenían una calidad técnica suficiente, digamos, para ser incorporada a la cartelera. Y actualmente ya tenemos alrededor de 60 obras en promedio, porque por supuesto obras entran y salen, y ya estamos comenzando distintas fases de empezar de alguna forma, a capitalizar esto, porque en definitiva, si bien hay mucho esfuerzo personal nuestro, hay mucho esfuerzo sobre todo las compañías que han voluntariamente aceptado participar de CENIX, lo han hecho en un principio en un esfuerzo, digamos, de aporte, de alguna forma, a sus compatriotas en momentos de crisis, pero efectivamente forma parte de un sector muy golpeado porque son un sector que está económicamente bloqueado, que la reacción del gobierno hacia ellos ha sido bastante tibia en su apoyo, entonces estamos comenzando a crear algunos mecanismos de que la gente pueda aportar a las obras para que de esa forma también nosotros podamos repartir una cierta cantidad de bordero también a las compañías. Y por otro lado, estamos también iniciando alianzas con distintas compañías e instituciones en particular para generar contenido pandémico, haciendo uso de distintas astucias para poder hacer que actores interpreten obras grandes o pequeñas en circunstancias bastante limitadas, pero de forma creativa. Así que básicamente esa es la situación actual de la plataforma al día de hoy. Bien. Esteban, pasemos al tiro a la segunda pregunta para después dar el paso al público más adelante. ¿Cómo funciona el modelo de negocio de una plataforma como es CENIC? Bueno, creo que lo describí un poco en la respuesta anterior. Nosotros somos los productores y distribuidores y difusores de la obra, de la obra audiovisual. Nosotros levantamos la plataforma, la parte tecnológica, nos acercamos a compañías, normalmente hay cierta condición que sean compañías que ya estén en la etapa final de su temporada teatral. Se acuerda grabarla, asistimos varias veces a las funciones junto con todos los camarógrafos y el sonidista. Finalmente decidimos una función con público para grabarla, se graba finalmente entre 4 y 5 cámaras en definición 4K, se edita y se sube a la plataforma. Paralelo a esta subida se hace toda una campaña de difusión por redes sociales, que son nuestra principal fuente de marketing, dado que todavía no tenemos recursos para comprar marketing digital. Normalmente estrenamos los jueves o viernes, que también hemos aprendido que es el día que, a pesar de que uno podía ver teatro en cualquier momento del día, tanto uno está encerrado en la casa, por mucho que teletrabaje, se replican curiosamente los días en que uno en circunstancias normales va al teatro. O sea, efectivamente, donde hay más visualizaciones, estoy hablando del 90%, son los viernes y los sábados en la noche. Y los jueves también un poco. Cuando la situación se normalice, nosotros vamos a tender hacia un sistema de suscripción mensual recurrente, de un solo pago, que estamos pensando que puede ser de entre 5.000 y 6.000 pesos, que te va a dar acceso a ver todo el catálogo de CENIX de forma libre cuantas veces quieras. Entendemos que si nosotros llegamos efectivamente a tener una cartelera de 60 obras al año, incorporando entre 1 y 2 obras a la semana, efectivamente un espectador, digamos, interesado y con ganas de ver teatro,
podría haber una obra a la semana por un valor promedio de 1.000 pesos. Y efectivamente, si esto agarra vuelo, que lo esperamos, nosotros también vamos a empezar a distribuir a las compañías royalties, no solamente por todos los pagos de derechos de autor que obliga la ley, a la compañía, al dramaturgo y al músico, si es que hubiese música original, sino también royalties que provienen de los ingresos de la plataforma, que más o menos lo estamos estimando en un 30%. Siempre en el escenario de que siempre nosotros somos los que inviertan además en la producción de la obra, porque normalmente los costos más o menos de producir una obra en estas características están entre los 700.000 y 1.000.000 de pesos. Que nosotros invertimos, y no es que nosotros después lo vamos a descontar a la compañía, sino que simplemente nosotros lo invertimos como gestores de la plataforma, y de inmediato cuando ya la plataforma empieza a generar utilidades a través de las suscripciones, se empiezan a repartir mensualmente los royalties a las compañías y los pagos de derechos de autor correspondientes. Ese es el modelo. Bien, gracias. Ahí creo que Esteban respondió a varias preguntas que han surgido, que no las vamos a leer esas porque están respondidas en esta pregunta 2, Esteban. Vamos a la 3. Ustedes, no recuerdo cuánto dijiste, 25.000, ¿cuántos eran los suscriptores que tienen ya? Como 25.000, sí. Claro, desde que partieron. ¿De qué forma piensan ustedes mantener ese interés y captar quizás más audiencias, nuevas audiencias, para sostener la viabilidad del proyecto en un mediano plazo? Nos hemos dedicado mucho a estudiar estos 25.000 personas, saber quiénes son, dónde viven, qué edad tienen, qué les gusta, qué no les gusta, si antes de la pandemia eran asiduos o eran raros, o sea, raros de ir al teatro. O si efectivamente en regiones hacían cierto esfuerzo por ir al teatro en Santiago, si viajaban, en fin. Y efectivamente hemos aprendido, o sea, hemos confirmado algunas hipótesis que teníamos, por ejemplo, que 2 de cada 3 personas que se suscriben son mujeres entre 35 y 45 años, de educación técnico universitaria. De esos 2/3, 2/3 de esos 2/3 viven en Santiago. En el sentido, vemos que estamos un poco replicando lo que es las características del amante del teatro en tiempos normales. También un poco confirmamos este hecho como que cuando una pareja va al teatro es porque la mujer quiere ir al teatro y va acompañado del amigo o del pololo. Y que efectivamente también las barreras que ellos identificaban para no ir tan seguido como quisieran es, por supuesto, hay un tercio que vive fuera de Santiago, por tanto tiene una escasa oferta teatral, hay una barrera de distancia y de oferta, pero también había se identificó mucho una barrera que efectivamente el hecho de ir al teatro es un evento que no implica solo el teatro, sino que implica una serie de inversiones en desplazamiento, en coordinarse, en ir a comer antes y después, o antes y después, lo que hace que uno no puede ir al teatro todo lo que quisiera. Pero que la gente dice, pero si yo tuviese más plata, efectivamente iría mucho más seguido. Cosa que nos reafirmaba que efectivamente esta gente le parecía súper buena idea esto de poder pagar 5.000 pesos mensualmente, porque también preguntábamos si eventualmente ellos tenían disposición a pagar una cierta cantidad de plata mensual por ver
una cartelera limitada y ya había una abrumadora proporción que sí estaba dispuesta. Aún entendiendo de que lo que ellos estaban viendo en estos momentos no es el modelo, o sea, la cartelera que estaban viendo, nosotros hicimos este esfuerzo de mandar newsletters explicando que de las 50, 60 obras que estaban en línea, entre comillas, las originales Scenics eran entre 8 y 10, y que las demás, por mucho que nosotros amamos las obras, efectivamente hay cuando una obra no está bien, no se escucha bien, por ejemplo, genera de inmediato un distanciamiento por mucho que la obra sea excepcional. Pero ya no entender lo que están diciendo los actores o que la imagen no sea muy buena, bueno, peor decir si se ve mal y se escucha mal. Pero a pesar de eso, nuestro público ha entendido de que hay un esfuerzo por estar presentes a pesar de todo, a pesar de todas las circunstancias adversas. Y hemos tratado de estar siempre bastante conectados con ellos a través de redes sociales. Estamos posteando al menos una o dos cosas al día. Estamos tratando también de tener mucha comunicación con la prensa especializada, de estar constantemente comunicando nuestros estrenos. Y como esto funciona como un catálogo constante también de estar como reestrenando títulos para que no se queden en el fondo del baúl y que la gente no vea solamente lo que nosotros estamos promocionando en las redes sociales. Ahora, por supuesto, esto es difícil, pasa que, por decir un solo ejemplo, hace un par de semanas estrenamos Por Inés sentada ahí, que es un musical súper entretenido, que fue grabado muy profesionalmente, o sea, se veía súper bien y se escuchaba muy bien también. Estaba la Bélgica Castro, Alejandro Siekin y un gran elenco. Y hicimos una buena promoción, salió en el weekend, por ejemplo, y efectivamente ese fin de semana lo vieron 350 personas. Y tuvo también una tasa de finalización, porque esas son otras cosas como más secretos de cocina, que no toda la gente que comienza a ver una obra la termina. Y nosotros tenemos nuestras teorías de que en la medida de que esto sea gratis, la gente, como sucede con lo gratis, como la gente cuando no aprecia mucho algo que no está pagando, entonces no le cuesta, no le duele dejar de ver algo que total es gratis. Pero esta obra la terminó mucha gente y uno podría decir que fue un éxito, pero efectivamente cuando ya la siguiente semana pasó y nosotros empezamos a hablar de las siguientes obras, la visualización de esa obra cayó, pero de 100 a 3, siendo que es la misma obra, tiene las mismas condiciones, o sea, y es la misma calidad. Entonces tenemos que lograr que la gente no solo vea lo que promocionamos, o lo primero que ve cuando se mete a Cenix, sino que la transcurra, digamos, un poco como uno hace con Netflix, efectivamente, que tú quieres ver, o sea, raramente uno se mete en Netflix a ver algo en específico, sino que vas y ves, y hurgueteas, y ves un poco los trailers. Nosotros estamos tratando de hacer eso, de hacer que la gente aproveche y vea lo más posible, y que vea el catálogo y no solamente vea la obra que se está promocionando aquella semana. Bien, gracias Esteban. Ahora voy a formular las preguntas que han hecho los asistentes, el público, partiendo primeramente por Paula. Paula, tenemos una pregunta acá que dice, ¿quién debe hacer el marketing? ¿Un ingeniero? ¿Un diseñador? ¿Quién? ¿Qué tipo de profesional? Buena pregunta. Lamentablemente en las organizaciones, o la mayoría de las organizaciones culturales tienen equipos bastante pequeños, generalmente un encargado de comunicación y que las hace todas en el fondo, marketing, comunicación. En este caso tiene que ver más con especialización, más que con una profesión inicial, en una especialización en el tema y poder conocer de desarrollo de público y poder conocer algunas herramientas de marketing, por lo que creo que perfectamente un gestor cultural podría llegar a trabajar en esta línea.
no creo que esté marcado por una profesión específica. Gracias, Paula. Tenemos otra pregunta acá seleccionada de los asistentes para Esteban. Dice Octavio desde México, pregunta, ¿cómo podemos generar alianzas estandarizadas para poder proyectar en una plataforma de streaming las obras de teatro y que realmente generen visitas o generen audiencia? Creo que hasta ahora creo que lo que estamos haciendo nosotros, mucha red social, porque todo es digital, entonces todo, por ejemplo, una de las cosas que nosotros hemos estado implementando, quizás estoy diciendo muy, hablando solo de lo mío, pero aprendimos que hay que disminuir la cantidad de acciones que la gente tiene que emprender entre que se entera de una obra y hace clic en reproducir. De esa forma nosotros eliminamos el paso de que la gente se tenía que loguear en la plataforma para después buscar la obra y verla, sino que dejamos el acceso abierto de forma tal que la publicación de redes sociales tuviese el link directo al reproductor de la obra, sin que tuviese que entrar por la puerta principal de la plataforma. Luego estamos buscando generar alianzas con medios, digitales por supuesto, y ojalá lograr de aquí a poco tiempo tener una asociación, un media partner con una radio, con un canal de televisión y con un medio escrito. Y luego también, o sea, que son todas como herramientas de marketing digital, tener embajadores, bueno, acá lo bueno es que los mismos actores hacen de embajadores, normalmente los actores, sobre todo cuando tienen cierta calidad de rostros, tienen muchos seguidores. Y en definitiva, uno tiene que estar de la misma forma que pasa con el teatro en tiempos normales, que uno trata de armar cierto boca a boca. Tiene que pasar lo mismo. Nosotros también tratamos de hacer muchos elementos como trailers, GIFs, avances, pequeñas reseñas. Si algún crítico vio la obra, o sea, todo esto es inédito, o sea, es como raro que un crítico critique una obra digitalmente, pero ha pasado que, por ejemplo, que el Marco Antonio La Parra nos ha dado como mucha barra, entonces lo citamos. Ahora, es difícil porque es nuevo, o sea, yo no sé si cuando el fútbol se utilizó por primera vez, la gente lo veía así como, no, esto no lo voy a ver porque el fútbol solamente existe en el estadio. No sé cuánto durará este periodo en que, este público se transforme en una nueva audiencia, y que ya ni siquiera exista la discusión de si el teatro digital es teatro, porque obviamente que no es teatro, es la transmisión en vivo o grabada de una obra de teatro, por supuesto, pero es una nueva forma de acceder a ella. Así que me imagino que la respuesta es por todas las formas de lucha. Bien, gracias, Esteban. Para Paula tenemos otra pregunta. Paula, ¿cuáles son las barreras de acceso que existen? Y que nos des ejemplos, dice. Ejemplos para poder solucionarlo. Ejemplos para solucionar. Tenemos, en primer lugar, en términos genéricos, esto va a tomar forma en cada organización y en sus públicos según los contextos. Pero si uno pudiese categorizarlas operacionalmente, están las barreras que son de orden más práctico, que tienen que ver con la falta de tiempo, la falta de dinero, la lejanía de los espacios culturales, y que son las barreras que típicamente se miden en las encuestas de consumo cultural. Y como comentaba antes, son las barreras
que en el caso de los públicos potenciales pueden estar enfrentando para llegar a nuestra organización. Entonces, públicos potenciales, falta de información, tenemos las estrategias que tienen que ver con el marketing digital para poder solucionar esos aspectos. Si hay problemas con, no sé, los horarios, que es otra barrera práctica, las herramientas o las metodologías tienen que ver con trabajar en la experiencia del usuario, ¿no? De cómo hacemos la experiencia para que se adapte más a la realidad de esos públicos que queremos captar. Están también las otras barreras que son de orden perceptual, que comenté también, y que refieren a creencias y prejuicios en torno a la asistencia a las actividades culturales. Y acá es más difícil, porque estas barreras es difícil medirlas a través de encuestas, por ejemplo, y lo que uno se encuentra cuando hace investigación más cualitativa, ve cómo en los, no sé, los adultos mayores hay un mayor temor a circular por el espacio público en ciertas horas, entonces hay horarios del teatro que no les acomodan, hay temores relacionados con no saber comportarse, si estoy yendo por primera vez, no saber comportarme en un contexto como una sala de teatro o una sala de artes escénicas, desde cuándo se aplaude, se puede comer o no. Ese tipo de barreras que tienen que ver con cómo cambiamos percepciones respecto a eso. Y las otras que tienen que ver más con las barreras simbólicas, con la capacidad no de comprender, pero de decodificar, de disfrutar de los lenguajes artísticos, y que necesariamente eso se va incrementando en la medida que nos vamos exponiendo más veces a la asistencia a actividades artísticas, pero que puede ser apoyado a través de otras herramientas, a través de la mediación, a través de la pedagogía, y que también son barreras que uno debiese levantarlas a través del conocimiento más cualitativo de los públicos. Bien. Muy bien. Gracias, Paula. Hay otra pregunta para Esteban, tenemos tiempo todavía. Esteban, voy como a refundir las preguntas. Hay varios que consultan si esta plataforma es Scenic, que te felicitan por lo demás, felicitan a la plataforma Scenic. Es muy buena, les ha gustado mucho, es un acercamiento al público, y aquí podemos enlazar tanto a Paula como a la plataforma Scenic por lo que significa el estudio de público. Sin embargo, preguntan, cuando es gratis, ¿significará que eso será un problema para, digamos, para los sectores más vulnerables, los que no tienen acceso después a pagar una entrada? ¿Va a haber un cambio de público cuando esto termine? Estamos soñando con que el COVID-19 se vaya y volvamos a la normalidad. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Ustedes continuarían con la plataforma digital igual? Mira, una de nuestros sueños húmedos es que venga una gran auspiciador y que nos pague 50 millones de pesos o más, ojalá, al año, de forma tal de pagarle a todas las compañías derechos por tener sus obras disponibles en la plataforma y de mantener esto gratuito. O sea, eso sería una especie de Facebook en que toda la gente pueda entrar y... Ahora, hay un problema con eso, es que efectivamente un poco lo que anteriormente es que, como pasa también en algún momento con ciertas formas de cine, por ejemplo con los documentales, los cortometrajes, que normalmente uno está acostumbrado como a verlos gratis, que no te cobran, es que empiezas a pensar que el teatro digital o el teatro online o el teatro al fin y al cabo no merece la pena pagarse. Y eso es algo que nosotros hemos
sea, no solamente lo creemos que vale la pena pagarse, o sea, no solo a nosotros, a todas las compañías, por supuesto, y a los actores, y a los escenógrafos, y a los músicos que viven de esto, y viven bastante malamente, hay que decirlo, sino también que efectivamente hemos aprendido bastante rápido, algo que nosotros intuíamos, que efectivamente cuando la gente se enfrenta a algo que es totalmente gratuito, no se genera ese deseo erótico de poseerlo y, y se le acaban rápidamente las ganas. Es como, o sea, hay mucha teoría económica al respecto de que lo gratuito no se aprecia, que la educación pública, por eso rompe los bancos, etcétera. Pero en este caso creo que eh, eh, incluso viendo experiencias de otras mini plataformas que les ha ido bastante bien, efectivamente el público valora poder pagar por ver el riesgo que corren actores de subirse a un escenario a exponerse frente a un público anónimo. En lo concreto, como evidentemente este gran sponsor no va a aparecer y nosotros en algún momento vamos a pasar una etapa de suscripciones mensuales, nuestra idea es poder vender suscripciones institucionales también a la mayor cantidad de centros culturales de todo Chile, para que estos centros culturales que tienen súper buena infraestructura puedan tener carteleras locales de teatro digital gratuitas. Y efectivamente los municipios puedan, por ejemplo, pagar una suscripción de 50 lucas mensuales, que es lo que vale, y programar teatro digital para todos los vecinos de esa comuna, en Puerto Williams, en pleno invierno. Entonces, esto por supuesto nada se hace rico, pero lo que nos satisface es que esto bien gestionado y con las alianzas correctas, efectivamente puede ser algo que le va a dar, digamos, entradas de ingresos al mundo del teatro, al gremio del teatro, y al mismo tiempo va a ampliar y va a masificar el acceso a este teatro a lo largo de Chile y para aquella gente que normalmente se encuentra con las barreras que ya hemos conversado. Esteban, antes tengo una pregunta sobre caliente, como se dice, en relación a lo que acabas de decir. ¿Significa entonces que las posibilidades, como tú bien dicho ahora, para otras comunas regionales, otras regiones en el fondo, fuera de la región metropolitana, tienen también la posibilidad de poder tener una alianza con ustedes, una cosa así, como para hacerlo con teatro local? Porque todos sabemos que en Santiago es Santiago, independiente de las regiones que de van hecho, en desmedro. o sea, parte de lo que nosotros repetimos constantemente es que Escenix no solo permite que obras de Santiago vayan a regiones, sino que obras de regiones vengan a Santiago. Y obras de la región del norte vayan a una región del sur. O sea, nosotros sabemos que hay muy buen teatro regional. De hecho, tenemos 2 o 3 obras actualmente en cartelera. De hecho, hay una versión del Loco y la Triste de la compañía TAT de Temuco que está De Temuco, actualmente en sí. cartelera. Y de hecho, en estos semanas y meses en que Cenix un poco se ha dado a conocer, nos llegan muy frecuentemente proposiciones de obras de teatro regionales que estamos incorporando poco a poco. Lo que pasa es que como se replica un poco lo que es la realidad, o sea, hay muchas más en Santiago que en regiones, pero en regiones diría que en términos como de las proposiciones que nos van llegando es mitad-mitad, o sea, mitad una de región y una de Santiago. Eh, entonces, efectivamente, parte de nuestro objetivo es que también las obras de regiones tengan visibilidad y que estén, digamos, que tengan la misma chance de verse y de capitalizarse que una obra de Santiago. Muchas gracias. Aprovecho este paréntesis pequeño para saludar a los asistentes. Tenemos obviamente Chile. Muchas gracias por estar en este panel. Amigos de Latinoamérica que han estado en el Entepast, así que súper bien, los felicito. Felicito también a los panelistas que nos han respondido algunas de las preguntas.
Para Paula. Juvenal pregunta, Paula, ¿cómo hacemos una captación de público? Dice. ¿Cómo sería independiente de que a lo mejor está hablando desde los principiantes, que a lo mejor no lo ha hecho, ¿a qué debe recurrir primero para saber con cuánto público contamos y qué tipo de público también? Para hacer una captación de público, para tener nuevos públicos. Sí, sí, eso. Ahí las herramientas, bueno, primero hay que entender cuáles son, o qué estamos entendiendo por nuevos públicos que estamos invitando al espacio cultural, porque hay que hacer una distinción entre aquellos públicos, como comentaba, que son públicos potenciales y que podrían tener un interés creado por las artes, y aquellos que no están participando y que probablemente, aunque hagamos una propuesta, según nosotros, muy atractiva, no la van a tomar. En el caso de los públicos potenciales, es donde aplicamos las herramientas de marketing digital, como comentaba, el poder estar presentes en los entornos digitales, porque además también sabemos que, o los estudios indican que los públicos de las artes escénicas están muy presentes en el entorno digital. Entonces ser visible ahí a través de nuestra web, a través de las redes sociales, y eso es lo que se puede apoyar y en donde resulta efectivo todavía el trabajo de difusión a partir de medios de comunicación masiva, en espacios públicos y impresos, qué sé yo. Eso por una parte. Nuevos públicos, si los entendemos como aquellos públicos que habitualmente no participan de la oferta artística, ahí el abordaje es distinto y tiene que ver más con la intervención de carácter más social que realizamos con ellos. Probablemente los invitamos en grupo, probablemente tenemos que ir a sus territorios, probablemente tenemos que establecer otro tipo de vinculación previa. Bien. Gracias. Gracias, Paula. Bueno, yo creo que ya estamos llegando al final del panel y de nuevo los voy a molestar a ambos para pedirles una reflexión y no una reflexión nada más, porque consejos ya los tenemos respondido en algunas preguntas. Por favor. Acerca de las reflexiones en torno a los festivales de teatro, en torno a lo que tú haces, Paula, con el desarrollo público. Es una reflexión, un consejo, en realidad vuelvo a retomar la palabra. Yo creo que en este momento y para los meses que vienen, va a ser clave contar con las herramientas del desarrollo público como factor que puede otorgar cierta sostenibilidad a las organizaciones culturales como los festivales. En general, nosotros como profesionales del sector estamos muy convencidos de la relevancia de las artes, estamos muy convencidos de que eso es esencial para la vida de las personas, pero a veces eso no es tan evidente desde otras perspectivas, entonces también es importante no darlo por sentado y es importante volvernos relevantes para nuestros públicos, repensar cuál es la labor que nos toca en este contexto, cómo conectamos con nuestras comunidades, cómo conectamos con nuestros públicos, cómo los integramos en nuestro accionar también. Como yo creo que repetí muchas veces en las intervenciones, todo parte del conocimiento de los públicos, que es una tarea que generalmente por la vorágine de las actividades de las organizaciones solemos postergar. Y bueno, este es un momento en donde podríamos aprovechar, si es que no lo hemos hecho antes, de
revisar nuestro registro, ver si contamos con información, si no contamos, poder generar instrumentos para conocerlos, que además sirven como instrumentos para comunicarnos con ellos y contarles que estamos presentes y preocupados de su opinión. Creo que eso, a modo de cierre, y muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias a ti, Paula. Esteban. Creo que este tipo de eventos catastróficos siempre generan avances tecnológicos, casi como reacción natural. Creo que todavía no sabemos lo que va a pasar. La vuelta, si bien se ve que efectivamente a la vuelta de la esquina o a la vuelta del año va a haber una vacuna, quizás cuando llegará a Chile, la vuelta a los eventos públicos va a ser muy, muy lenta y va a ser con muchas restricciones. La gente también va a estar muy reticente también a volver a estar en aglomeración, a estar sentado en 200 personas en una sala. Y creo que este fenómeno en su totalidad va a generar que se generen o se aceleren quizás formas de representación que hasta ahora están en calidad de prototipo, como puede ser, por supuesto, el teatro online en su variedad más clásica, pero también cosas que se estaban haciendo antes de la pandemia, como el teatro en realidad virtual, o los registros en 360, o los formas de asistir de forma live a través de lentes de aumento, incluso representaciones de hologramas. Creo que, como suele pasar en estos casos, estas cosas se van a acelerar y quizás la buena noticia es que hay un nuevo público, que es el público joven, que está muy tecnologizado, que está muy digitalizado, que quizás no estaba asistiendo al teatro físico, y creo que es la posibilidad de que ese público joven, hiper digital, eh, adquiera un gusto renovado por el teatro y por sus nuevas formas de representación. Eh, creo que, por supuesto, todo esto ha sido catastrófico, pero quizás a la vuelta del año, quizás cuando hagamos otro foro un año más, estemos dándole la bienvenida a nuevas formas de arte escénico que ni siquiera hace un año habíamos pensado. Muy bien, Esteban, toda la razón. La verdad es que esto nos insta a todos a seguir trabajando. Lamentablemente hay preguntas que a lo mejor no se pudieron responder directamente. Traté de hacer un resumen de algunas para abarcar todos ambos temas, me refiero, el de Paula y de Esteban. La verdad es que para Antepasti y Temachi ha sido muy grato compartir esta plataforma y poder aprender. Ha sido un proceso, un aprendizaje, y yo creo que todos debemos sacar eso para nuestras conclusiones y quizás a través también de nuestra web, de nuestros contactos, las personas que deseen hacer más preguntas y poder colaborar, porque a ayudar no estamos tan capacitados para ello, pero sí colaborar con algunos contactos, algunas cosas, lo pueden hacer, por favor, los invito a eso. Quería yo también hacer una reflexión y decirles que la pandemia por COVID-19 ha impactado, sabemos, toda la comunidad cultural y artística de todo el mundo. La suspensión de eventos masivos, la restricción para desplazarse y el cierre de museos, teatros, cine, bibliotecas, etcétera, nos ha hecho reflexionar ante los nuevos escenarios de acción que enfrentamos los artistas de las artes escénicas y los artistas en general también. Por ello, y recogiendo las opiniones y reflexiones durante las 3 jornadas del seminario en línea, concluimos que el teatro y todas las artes deben seguir manteniendo la comunicación con el público. El arte es un bien humano que se necesita para sobrevivir, especialmente después de esta crisis.
trabajar comunitariamente y unidos por el arte. Muchas gracias a todos, gracias a los invitados y gracias a los asistentes por consultar, preguntar y estar con nosotros. Será hasta un próximo evento que podamos realizar en conjunto. Chao, muchas gracias, Viviana. Chao, Chao, Paula. gracias a ustedes. Gracias, chao.